de Salvador Rueda, bien, un escritor, vamos a aprender cosas de Salvador Rueda, pero yo del flamenco, el flamenco es algo, para muchos de vosotros y de vosotras que no conocéis nada sobre el flamenco, os puede parecer que el flamenco es cosa de viejo, que es cosa de gente antigua, que no tiene nada que ver con la juventud, con niños y niñas, con adolescentes, con chavales, con jóvenes de esta generación. Y estáis equivocados, voy a intentar ver por qué. Entonces he tenido de alguna manera, unos con más información y conociendo ya algo de Salvador Rueda y otros supongo que no sabrán muy bien de qué va la cosa. Pues la cosa va de lo siguiente, vamos a hablar de literatura, de poesía, de un escritor, un poeta malagueño y de flamenco, porque estos dos, el poeta malagueño y el flamenco, están muy unidos. Y vamos a hablar de eso por un motivo, y es que dentro de un poquito, en diciembre, se cumple el 150 aniversario del nacimiento de ese poeta, Salvador Rueda. 150 años hace que nació. O sea, que nació en el 57, 1857, y murió en 1933. Ya nos podemos hacer una idea de que el hombre era bastante antiguo. En 1933, pues hace ya más de 70 años que murió, y 150 que nació. Y entonces, alguien tan viejo, ahora se celebra el nacimiento de esa persona. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Uno, porque ha sido uno de los escritores malagueños más importantes que hemos tenido. Vamos a ver que tenía una proyección impresionante. Era famoso en muchos sitios, no solamente aquí en Málaga, o España, o Europa, no, en América, en todo el mundo. Y otra es porque ese poeta tan importante, malagueño, ha estado olvidado mucho tiempo. Y entonces, pues, las personas que están relacionadas con la cultura, con la poesía, con la literatura, han pensado que era el momento de recuperar a este personaje y la literatura. Y entonces se hacen estas para hablar de lo mismo, de Salvador Rueda y del flamenco. Hay diferentes actos durante estos meses para celebrar lo mismo, el 150 aniversario. Pero hoy es un día especial, muy especial. Esta es la tercera vez que se hace esta charla. La tercera vez. La charla viene, la voy dando yo con algunas imágenes que voy teniendo, que a muchos de vosotros y de vosotras os va a resultar familiar, porque son imágenes de un cuentecito y de unos materiales que ya tenéis en los colegios para seguir trabajando con Salvador Rueda. Muchas de esas imágenes os van a resultar familiares. Y yo voy explicando sobre Salvador Rueda cosas que también vais a poder reconocer en esos materiales que tenéis. Poemas que él escribió para ser recitados, es decir, hablados, pues ahora se van a cantar por flamenco. Y vamos a hacer experimentos a ver si cuadran, a ver si esos poemas entran bien por flamenco. Nos vamos a dar cuenta de que sí. Para ello vamos a contar, yo voy a hacer los cantes y vamos a tener aquí, bueno, todos sabéis que yo, o todos, por lo menos, muchos sabéis que yo no soy un cantador, yo no soy un artista, yo soy maestro. Y como maestro, pues tengo un grupo de alumnos y de alumnas, que hoy sí están aquí, las otras charlas que dimos no, y me dirijo a vosotros como maestro. Lo que ocurre es que canto también, y yo haré los cantes, pero me va a acompañar a la guitarra un guitarrista que no es maestro, que no es maestro porque es profesor de guitarra, pero no maestro de escuela, profesor de guitarra. Pero él es un artista flamenco, él sí es un artista flamenco, es uno de los mejores guitarristas con que contamos hoy, se llama Gabriel Cabrera. Es posible que los que habéis ido por algún festival lo hayáis visto en algún cartel de un festival, alguna actividad, o algún disco que tenga algún familiar con su foto como acompañante de otros cantadores importantes, y es posible que... Así que lo vamos a tener un artista flamenco de verdad aquí en el escenario para acompañar a la guitarra los cantes que yo voy a hacer. Voy a hacer varios cantes con poemas de Salvador. Pero para poder hacer eso bien y que todos disfrutemos, me tenéis que ayudar. Y me tenéis que ayudar porque hoy aquí hay un problema. Y el problema es que cuando los maestros nos dirigimos a una clase, la clase tiene la misma edad. Los niños, las niñas son de tercero, de cuarto, de quinto o de sexto, pero son todos de un grupo o de dos mezcladillos. En mi clase, en mi cole, se mezclan los dos. Pero aquí no hay una mezcla de dos. Aquí hay niños y niñas de primer curso de primaria y adolescentes de la ESO.
son dos niveles muy diferentes. Cuando un maestro se dirige a los niños, pues se dirige con sensibilidad, con cariño, con dulzura, con tranquilidad. Pero eso le puede parecer un poquito ñoño a los adolescentes. Y cuando uno se dirige a los adolescentes, pues trata de acercarse a ellos, porque ya se sienten medio mayores. Y si yo me dirijo así a los chiquillos dicen, ¿de qué va? Así que como tengo que hacer las dos cosas, o la mitad, los dos van a entender que eso es así por necesidad. Y si los chiquititos en algún momento no entienden algo, pues aguanten y esperan. Y si los mayores les parece una cosita demasiado sencillita y simple, pues aguanten y esperen. Y así nos ayudamos todos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sacamos esto para adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí tenemos una imagen, el título, como todo, empieza con el título, Salvador Rueda y el flamenco. Bien, pues vamos a empezar con Salvador Rueda. Nace en un pueblo muy pequeñito, de cerca de Macharabiaya, que se llama Benaque. Creo que aquí hay algunas personas, algunos alumnos, alumnas de instituto que son de ese pueblo, de Benaque. Así que son privilegiados en el sentido, por ahí atrás están, privilegiadas, porque veo que son niñas o adolescentes femeninas, y son privilegiadas porque en ese pueblecito tan pequeño, nace el protagonista de hoy, Salvador Rueda. Ya he dicho que nace en el 57. Bien, pues este poeta nace aquí, pero nace de una familia humilde, como todas las personas que viven en esa población. Pueblecito muy pequeñito, de apenas 30 casas, en aquella época, que vivía de la agricultura y de la ganadería, de las cabras, de las huertas, de los almendros, de los olivos, de las viñas. Y entonces Salvador Rueda nace en ese pueblo pequeñito, sin escuela, y de una familia humilde. Así que desde pequeñito conoce las labores del campo. Desde pequeñito conoce cómo trabajar con las cabras, con la ganadería familiar y en la huerta, en el campo. Y esa es su vida. Ese es su conocimiento. Esa es su procedencia. Seguimos un poquito y nos encontramos que, a pesar de que nace en un ambiente tan pobrecito, sin escuela, pues claro, no podía aprender a leer y escribir, de tal manera que él no aprende a leer y escribir hasta que tiene ya por lo menos 15 años. Imaginaros, todos los que estáis aquí, incluidos los más pequeñitos, ya sabéis, ahora mismo sabéis más que sabía Salvador Rueda con vuestra edad de leer y escribir. Sabíais más de leer y escribir, porque todos sabéis leer y escribir. Sin embargo, Salvador Rueda, hasta 14 15 años no lo sabía. Pero él decía que su universidad, cuando ya era mayor, ya había aprendido a leer y escribir, decía que su universidad, es decir, lo que le había enseñado a él, se fijaba de una manera muy especial en todo lo que le rodeaba. Y si el pastor trabajaba con las ovejas, o trabajaba con las cabras o con los cerdos, y para él los cerdos y las cabras y las ovejas no eran más que una materia prima que luego iba a ser matado, o se le iba a sacar la leche, o se le iba a sacar la lana, o la carne, y no había una especial relación de sensibilidad, de cariño hacia ellos. Eso es lo normal cuando se trabaja con animales, da penita matarlo, pero bueno, es que para eso se cría. Mientras que todos vivían eso así, él lo vivía de una manera muy especial, porque él, sin saber leer y sin saber escribir, todo se lo imaginaba y todo lo veía desde la poesía. Era un niño con mucha sensibilidad. A veces en cada clase hay un niño o una niña con mucha sensibilidad y que no soporta, por ejemplo, los juegos y las bromas agresivas o insultantes o de menosprecio hacia los demás y se siente muy mal, y todo el mundo dice, no, qué blandengue es. Pues Salvador Rueda debía de ser un blandengue de aquello, pero un blandengue que tenía su valor en esa blandinguería. Él decía que había aprendido música escuchando la lluvia. Él se imaginaba en los troncos de los árboles, las rugosidades de las cortezas, para él eran caras. Y las hojas se movían como las manos y los dedos de seres vivos. La lluvia, el agua, las nubes, el aire, el oxígeno, los animales, las plantas, todo tenía para él una dimensión muy especial. Así que era poeta desde nacimiento. Él hacía poesía simplemente mirando la naturaleza y su entorno. Entonces de eso se dio cuenta un cura de una población
un cura de una población, de un pueblo cercano, que se dio cuenta de que tenía esta sensibilidad y iba por allí a llevarle el libro. Poquito a poco él fue aprendiendo de este cura y fue aprendiendo a leer, a escribir y a leer un montón de textos de escritores a los que no tenían acceso. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que poquito a poco, fue aprendiendo y se fue relacionando con la literatura, con la poesía. Cuando muere el padre a los 17 años, cuando él tenía 17 años, no el padre, cuando él tenía 17 años, muere y él se va a Málaga, se va a buscarse la vida en Málaga. Y allí trabaja en un montón de trabajo. Pero antes, cuando llega a Málaga, se encuentra como una ciudad como muy importante. Si vosotros ahora cambiáis de sitio y pasáis, por ejemplo, a Nueva York, o a Manhattan, o a un barrio de esos americano, inglés, muy estresante, o a Barcelona, o a Madrid, notaréis un vértigo, una velocidad, un ruido, una contaminación, una cosa impresionante. El cambio es fortísimo, de un pueblo a una ciudad es fortísimo. Pues bien, él notó ese cambio cuando pasó de Benaque a la ciudad de Málaga, que no había coche, pero que había carros con animales, pero la velocidad, el vértigo que se producía a él le impresionaron mucho. Él hace sus primeros escritos recordando esa impresión, ese aturdimiento que sentía en la ciudad. Es posible que alguno de vosotros y vosotras, si no salís de vuestros pueblos, al llegar a un sitio así de mucho movimiento, pues os quedáis así como aturdidos, ¿por dónde me van a venir el porrazo? Bien, pues eso es otra cosita que podemos tener en cuenta. Ahí vemos una imagen de Málaga, de la época. Y entonces, en Málaga, él desempeña muchos oficios, tiene que ganarse la vida, y entonces hace de guantero, de tipógrafo, de droguero, pero droguero es que trabaja en una droguería vendiendo lejía, no penséis en la droga, pensad en otros productos, de droguero, de mancebo de botica, de todo esto hace trabajo para poder vivir, pero mientras está haciendo estos trabajos, sigue con su afición a la poesía, y sigue escribiendo, y manda unas noticias, y manda unos escritos, y manda unos poemas al periódico, un periódico de Málaga, hasta que el director del periódico se da cuenta que este chaval tan joven, pues escribía muy bien, y tenía bastante calidad todo lo que escribía. Entonces se preocupa por él y empieza a decirle que escriba, no ya en ese periódico, sino en varios periódicos de Málaga, y empieza a ayudarle y a ponerlo en contacto con otros escritores. Imaginaros, un niño que no aprende a leer y escribir hasta los que tiene 14 o 15 años, que empieza a escribir y empieza a gustarle tanto la escritura, que se empieza a convertir en alguien que vive de la escritura. Eso es impresionante, ¿no? Pues eso ocurre con Salvador Rueda. Poco a poco va escribiendo en diferentes periódicos. Entonces, cuando él llega aquí, ¿qué le inspira para escribir sus poesías, sus cuentos? Pues le inspira la cultura popular, es decir, la cultura del pueblo llano, del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, humilde. La cultura, ¿qué cultura? Pues primero, él conocía muy bien la cultura rural, la cultura de los pueblos, porque él venía de un pueblo. Toda la cultura que tiene que ver con la forma de vida, las fiestas de la zona rural, los verdiales, las maragatas, todas las fiestas populares, y luego todo lo que tiene que ver con la agricultura y con las reuniones de vecinos y de vecinas en los pueblos. Pero conoce otras muy distintas, también pertenecientes a las capas populares, que es la de los pescadores, la de los maringos. Ahí vemos un par de imágenes de la figura más importante con la que se identifica Málaga. Cuando vienen los turistas a Málaga, vienen diciendo, ay, a ver, ¿dónde está la escultura esa tan bonita del cenachero? Y van a Málaga y van buscando esta escultura, la escultura de un pescador vendiendo pescado con unos cenachos, son como una especie de canastitas donde llevan el pescado recién cogido del copo. Pues bien, él se siente muy atraído por la cultura de los pescadores, porque tenían una forma de hablar muy especial, porque se organizaban para hacer el trabajo de una manera muy especial. Le gustaba tanto eso de los pescadores que le dedicó mucha poesía a los pescadores. Pero él se da cuenta de una cosa. Aquí tenemos un cenachero y aquí tenemos otro. Este es el cenachero que busca a los turistas. Su chaquetilla negra, su fajín rojo, la camisa blanca y marcada,